acá con Frente a la Asamblea. Recordamos nuestras redes sociales. A partir de este momento puede interactuar con nosotros a través de la cuenta Twitter e Instagram. Como nos pueden conseguir como @antv_Venezuela, en la cuenta personal @apontejab. Bueno, si ustedes tienen ciertas preguntas sobre el tema que iremos tratando hoy o con nuestros entrevistados, bueno, adelante allí, ¿no? Con las redes sociales, pero para ahondar en esto, ¿no? Lo que garantizará una manutención, un reimpulso, incluso un reacomodo de los servicios públicos en Venezuela, son las 9 líneas estratégicas en cuanto a la economía que ha diseñado nuestro presidente Nicolás Maduro. Y bueno, tenemos que en primer lugar estar lograr el equilibrio fiscal y tributario. En número 2, derrotar el perverso cambio criminal impuesto por la guerra económica. El tercero es salarizar los ingresos reales de los trabajadores. El cuarto es los precios acordados vinculados a los costos de producción y a la tasa de cambio real. El quinto es elevar la producción de riqueza material y monetaria. El sexto es garantizar un mapa de ingresos ordinarios y extraordinarios para mantener el equilibrio del programa económico. El séptimo es garantizar que todos los venezolanos tengan acceso a la criptomoneda, el petro. El octavo es acabar el contrabando de combustible hacia Colombia, en lo que ya hemos visto que se han tomado medidas en cuanto a esto. Y el noveno es fortalecer y ampliar los CRA y el sistema de protección a través del carnet de la patria, que habíamos comentado allí en lo que es noticia, bueno, que ahora tiene un nuevo ajuste, ¿no? 5 escalas en cuanto a este sistema de subsidio directo a las familias, ¿no? Pero allí para iniciar esta entrevista y este debate, Jimmy, Román, una vez más bienvenidos a las cámaras de ANTV, necesitamos ver un video, ya que, bueno, allí ciertas vocerías en este Palacio Federal Legislativo han contrarrestado, ¿no?, estas políticas económicas, las políticas incluso de cómo el gobierno genera sus políticas, pero vamos a ver en video, ¿no?, y en palabras del diputado Henry Ramos Ayub, electo por el Circuito 3 de la ciudad de Caracas y miembro, ¿no?, incluso es secretario general del Movimiento Acción Democrática, en palabras de él, en cuanto a cuál es su perspectiva del programa económico. Adelante con el video. Este gobierno que no es capaz de pagarle a las enfermeras que tienen 2 meses protestando un ridículo, un mísero aumento, y entonces el gobierno dice que va a asumir las nóminas de las pequeñas y medianas empresas. Entonces las pequeñas y medianas empresas se van a aparecer con su nómina en alguno de los N ministerios que tienen estos forajidos para que le paguen la nómina de sus trabajadores, que por cierto, en estas nóminas de pequeñas y medianas empresas no están incorporadas quienes son los mayores empleadores, que son el sector comercio y el sector servicio. Imagínense usted. Allí palabras del diputado a la Asamblea Nacional. Bueno, lamentablemente en desacato, Henry Ramos Ayub fungió como incluso primer vicepresidente en la instalación de esta misma, primer presidente de la Asamblea Nacional en el año 2016 con su instalación. Pero allí, bueno, más que una propuesta es una queja, ¿no?, que siempre realiza cierto sector de la nación, pero que sean nuestros invitados el día de hoy en debatir este tema, ¿no? Allí se han tomado ciertas medidas económicas, Román, ciertas medidas económicas, Jimmy, en cuanto a avanzar en esa Venezuela próspera. Bueno, allí vamos a tocar el tema de hoy de los servicios públicos en Venezuela, pero de esto estaría anexado, estaría conectado directamente, bueno, a esta nueva forma de hacer economía a los venezolanos. Román, bienvenido a las cámaras de NTV. Gracias, yo Albert, un placer estar en tu programa, gracias por la invitación, gracias a NTV y a las personas que nos acompañan aquí con Ciudadanos. Bueno, yo ciertamente soy economista, no me dedico a la macroeconomía, pero como economista tengo mi propia versión de lo que se está intentando lograr. Yo creo que a pesar de que no hemos visto aún un programa económico en sí, un programa debería tener pues un conjunto de elementos coherentes, debería tener metas, debería tener plazos, y no lo hemos visto. Estamos escuchando una serie de anuncios que se notan con un nivel de trascendencia importante, mezclados con el proceso de reconversión monetaria, que era un proceso necesario, importante también, porque ya no había signo monetario para las operaciones cotidianas de los venezolanos. Lo cierto es que cabría inevitablemente hacer algunas evaluaciones críticas acerca de este programa de recuperación económica. Yo lo que veo con bastante preocupación es sobre todo el área fiscal. El área fiscal básicamente depende
de un conjunto de ingresos y gastos del Estado. Esos ingresos y gastos ya venían siendo deficitarios. Lamentablemente, recuerden que no hay cifras oficiales sobre la economía venezolana desde hace años, pero eventualmente a través de otras fuentes uno termina entendiendo que ciertamente hay un problema grave de gastos en excesos con respecto a los ingresos, sobre todo en la medida en que se produjo cierta debacle de ingresos petroleros, un choque externo petrolero, y eventualmente eso ha llevado pues, a un 12%, piensan algunos, 12% del PIB, otros 15 o hasta 20% del PIB podría ser el déficit fiscal venezolano. En medio de un déficit fiscal, eso estimula a monetizarlo, a transformarlo en dinero pidiéndole préstamos al Banco Central. En este caso es PDVSA quien acude al Banco Central y el Banco Central le financia una operación deficitaria, además por razones cambiarias. Entonces, ¿qué es lo que observo? Que el gobierno en el anuncio del día 17, el presidente nos dice que va a haber déficit fiscal cero, que va a haber una disciplina fiscal prusiana, que va a haber un gran orden para llegar a un déficit cero. Un déficit cero es una meta sumamente ambiciosa, que los ingresos y los gastos del Estado coincidan. Es muy, muy difícil, pero además a continuación nos dice que los salarios van a aumentar en torno al 3.400%, 34 veces es lo que significaba aumentar el salario, en torno a 5 millones de bolívares fuertes antes del proceso a 1.800 soberanos, que equivale aproximadamente a 180 millones de bolívares fuertes. Sin considerar el asunto de las nóminas privadas, el hecho de que el Estado venezolano asuma con sus propias nóminas, vamos a hablar, no sé, de 3 millones de trabajadores, tampoco esa cifra es fácil de considerar y especificar, pero un aumento de 3.400% del gasto en tus propias nóminas, más aproximadamente, no sé, 4 millones de pensionados a los que les tienes que pagar la misma cantidad, otro 3.400% de aumento, y anunciar déficit fiscal cero no luce muy coherente. Eso no luce coherente, y uno podría pensar que al final el gobierno va a pagar todo eso, ¿de qué modo? Con la emisión de dinero inorgánico. Y con la emisión de dinero inorgánico se produciría un nuevo alimento, una hoguera alimentando la hiperinflación que ya tenemos. Entonces, en ese sentido, pareciera que no hay completa coherencia. Otros elementos del planteamiento tendríamos que esperar incluso el elemento del salario habría que esperar a verlo definido. Tú me dices, yo Albert, hasta qué momento comento antes de darle la palabra a Jimmy. Okay. Pero, por ejemplo, el elemento cambiario es otro de los elementos que llama la confusión. Inicialmente el gobierno nos dice que va a crear una nueva figura, una nueva moneda, el petro, y es una moneda anclada aparentemente a un subyacente, un activo subyacente. Los economistas llamamos un activo subyacente algo que actúa como colateral, como una especie de respaldo, ¿verdad?, a una eventual promesa de pago. En este caso, la promesa de pago llamado petro, todo el dinero es promesa de pago. Eso lo tenemos que comprender los venezolanos. Cada billete es una promesa de pago del Banco Central. ¿Me explico? El Banco Central dice, yo te voy a pagar 100 bolívares. Entonces, el petro es una promesa de pago a la que el gobierno dice que le incorpora un activo subyacente. Ok, bueno, Román, allí, bueno, desde que inició, ¿no?, este llamado a este sistema de reconversión monetaria, una de las principales líneas que ha tenido el Partido Socialista Unido de Venezuela, Partido de Gobierno en Venezuela, es discutir juntamente con sus delegados este plan económico, ¿no? Allí Román genera ciertas posturas, pero hemos visto que desde su inicio, Jimmy, desde el anuncio de nuestro presidente Nicolás Maduro con este tema del plan de reconversión monetaria, del plan de renacimiento económico, bueno, se lo ha entregado a las bases, se lo ha entregado a la gente y se lo ha entregado a los delegados del PSUV. Bueno, usted como delegado, ¿qué tiene que opinar allí? Sí, muy buenas tardes, gracias Joarber, gracias a todos los trabajadores y trabajadoras de NTV, al productor de este programa Frente a la Asamblea, y gracias pues al pueblo venezolano que está viendo este constante debate de las ideas que se está dando en Venezuela. Pues tenemos una situación económica sobrevenida y ha sido sobrevenida sencillamente porque los planes, los programas y los planteamientos que ha hecho el gobierno nacional han sido saboteados sin duda alguna desde el sector privado y desde el sector de la derecha venezolana. Nosotros tenemos que recordarle a los televidentes y a todo el pueblo venezolano que los primeros que dijeron y hablaron en Venezuela sobre la dolarización de la economía fue el sector de la derecha venezolana. Tomás Guanipa se cansaba en todos los discursos, en todo el territorio nacional, hablar sobre la dolarización de la economía venezolana. La propuesta de Henry Falcón es hablar sobre la dolarización
de lo que es el salario y la economía venezolana. Sencillamente ellos aplicaron medidas que venían ni siquiera de la República. Son medidas que venían planteadas desde afuera, desde el Fondo Monetario Internacional, Claro. desde el Banco Mundial, y resulta que se impuso esa divisa, lo que es el dólar, y por tal sentido se están tomando medidas, y el presidente ha anunciado, y cosa que nosotros estamos debatiendo en el Congreso, contra la dolarización de la economía, la petrolarización del salario. Okay. Es decir, por eso que nosotros llamamos a todos los economistas del país. Pueden ser con orientación que estén con nosotros con el proceso revolucionario, o pueden tener orientación de derecha, a que hagamos en colectivo la salvación de la patria. ¿Por qué tenemos que hacerlo en colectivo? Sencillamente porque primero está el sentir común de salvar a lo que es la sociedad como tal. Y en tal sentido, cuando el presidente plantea en el tema de la petrolarización del salario y informa al país que el petro cuesta 3.600 bolívares soberanos, y dice que el salario va a costar 1.800 bolívares soberanos, es decir, que le está diciendo al pueblo venezolano: vamos a subir el salario para que alcance el poder adquisitivo. Y los 25 productos que fueron en este momento planteados ante el país dan un costo de aproximadamente 1.170 bolívares soberanos. ¿Qué quiere decir? Que el presidente está buscando mecanismos. Y los mecanismos no va a poder solo. Nosotros por eso llamamos a la derecha venezolana seria, a los economistas serios que transitan por la derecha venezolana, a todos estos dirigentes, a que lo hagamos en conjunto. Tenemos que salvar la patria, claro, de todo. Pero no podemos decir de plano que el programa de recuperación, crecimiento y estabilidad económica ya es un fracaso. No, tenemos que construirlo entre todos. Bueno, esa construcción entre todos, ¿no? Viene de la batalla de las ideas de que acá tratamos de generar desde frente a la Asamblea. Bueno, allí, Román, para dejar una pregunta en el aire. Hemos visto que, bueno, han suscitado diferentes vocerías en cuanto a posiciones referente a este programa económico. ¿Este programa sería ensayo o error o algo asertivo por parte del gobierno nacional? Vamos a un corte, a una pausa, y ya venimos con Frente a la Asamblea con Román Domínguez y Jimmy Gudiño. Ya venimos.